Buenas tardes, profesor. La civilización que más me llamó la atención fue la civilización india. La India es una de las civilizaciones más antiguas que existe. Tiene como sus afluentes principales los ríos Indo y Ganges. Este río es considerado un río sagrado. Aún ahora, en la actualidad, se considera que este río es sagrado. Se van a bañar en él para obtener una buena suerte. El animal que más utilizaban como transporte en ese tiempo era el camello, ya que con estos podían tener largos viajes de varios días y ellos no se cansaban ni morían de hambre ni de sed. Las vacas también en ese entonces eran considerados animales muy sagrados. Pasaban por los mercados y no les podían hacer nada. En la organización política, los hindúes no conformaron una nación unida, más bien eran un conjunto de pueblos independientes, y en cada uno de estos grupos estaban divididos en 3 rangos. El primero era el rey. Este rey gobernaba el pueblo como una autoridad absoluta, una autoridad absoluta de los pueblos. Ellos en ese entonces se suponía que eran de origen divinos, los brahmanes. Ellos representaban la clase de sacerdote de los hindúes. También ayudaban al rey a administrar el pueblo. Y por último tenemos a la aristocracia feudal. Ellos tenían cargos de funcionarios, pero tenían un rango menor. Incluso así, ellos tenían unos enormes feudos. La India se caracteriza por ser un lugar en donde las religiones, la espiritualidad y lo sagrado tienen un lugar central en su vida. Las costumbres y las culturas de las personas. La religión que practicaban ellos era el brahmanismo y el budismo, como las principales religiones del mundo. Más que religiones, eran consideradas doctrinas filosóficas. Vamos a hablar un poco sobre el brahmanismo. El brahmanismo era una religión monoteísta, se basaba en la adoración de un dios supremo llamado Brahma. Él era considerado el creador de todo, era considerado hasta dueño del alma de la persona. Esta alma se creía que era inmortal. Había una creencia que se basaba en la reencarnación. Decían que si el alma era buena, o sea, si la persona había hecho buenos actos en su vida, el alma iba a reencarnar en una persona buena. Pero si esta persona había cometido algún error o algunos actos malos en su vida, su alma iba a ser reencarnada ya no en una persona, sino en un animal. Vamos a hablar del budismo. El budismo era una doctrina religiosa, nace de un personaje llamado Siddhartha Gautama, quien se dice que fue el descendiente de Raja. Esta creencia fue decayendo con la aparición de Buda, ya que significa el iluminado. Buda en su tiempo solo se dedicó a predicar en contra del brahmanismo. Vamos ahora con la economía. La base en la economía de la India era la agricultura y la ganadería. También se usaba los afluentes de los ríos para transportar mercaderías. Los aportes culturales. India aportó muchas cosas en lo que es el desarrollo de las civilizaciones. Una de esas fue matemáticas. Los aportes matemáticos fueron muy útiles para nosotros en este tiempo. Ellos inventaron el 0 y el número de pi. En la astronomía, ellos fueron los que descubrieron el calendario de los 12 meses. Y por último, en la medicina. En la medicina se dice que desde hace mucho antes, casi 2500 años atrás, se practicaba lo que eran las cirugías plásticas. Se dice que las cirugías plásticas fueron creadas recién ahora, pero no, ellos hace mucho tiempo ya las practicaban. También un dato muy curioso que me llamó mucho la atención fue que un deporte que lo practican mucho es el deporte llamado el cricket. Ese es el deporte que casi todo el mundo allá lo practica. Estos fueron los datos curiosos que encontré sobre la civilización india. Muchas gracias.